Titula Ética práctica, atentos al subtítulo que es clave, práctica, porque estoy ya un poquito cansado de mucha teoría sobre la ética, y la ética pasa como los derechos humanos, que si no se ejercen, si no se practican, no existen, es pura literatura. Ética práctica para la comunicación con pacientes, familiares, desde el ámbito de lo sociosanitario. ¿Qué vamos a trabajar, por tanto? Lo que está antes de comunicarme. Antes de comunicarme es clave que yo me haga la pregunta ética por excelencia, que es: ¿cuál es honestamente mi objetivo? ¿Cuál es el para qué de esa intervención? Sea preguntar, escuchar, dar información, empatizar. Un amigo mío, Josep Torres, que en paz descanse, decía gráficamente: todas estas habilidades de comunicación, José Luis, son como estas manos, y hacía así. Las mismas manos, nunca lo olvides, sirven para acariciar y para estrangular. Las mismas manos. Por tanto, cualquier instrumento, técnica o habilidad puede utilizarse a favor o en contra, para ayudar o para lo contrario, para facilitar o para dificultar. Por tanto, hoy aquí en esta jornada nos vamos a mojar y vamos a decir: hay un objetivo totalmente indiscutible cuando hablamos de la intervención ética en daño cerebral o en otros temas, y es el doble objetivo de mi propio bienestar, es decir, el bienestar del profesional. No puede ser que un profesional sufra haciendo intervención, porque entonces la calidad va a caer en picado enseguida. Y segundo, el bienestar de la familia, del paciente, del afectado, el bienestar y el bienestar. Yo digo a veces que esto se explica tanto en las escuelas de negocios, cuando se habla del famoso cuadrante, estrategia ganar-ganar, ¿no? La estrategia inteligente. También, si nos remontamos un poco lejos, la misma Biblia nos dice que amarás al prójimo como a ti mismo. Esa es la línea fundamental. Cualquier acción que yo vaya a hacer en daño cerebral o en otros temas, es muy importante que pase la criba de mi bienestar y el bienestar del otro. Digo daño cerebral y otros temas porque voy a plantear desde el principio de la conferencia que esto que vamos a aprender hoy, por favor, sea fondo de armario, que lo utilicen no solo cuando vayan a abordar un tema de daño cerebral, sino en cualquier relación con el otro. Y suelo comentar en los tiempos del SIDA que yo hacía la siguiente broma. Decía: si un día la cabecera me escucha, empatiza con me toca, digo, me voy a asustar mucho, porque tendré o cáncer o SIDA. Porque eso es lo que había cuando la situación era ya muy dramática. No, la idea es igualemos a la alta. Por favor, todo esto que vamos a ver hoy, siempre, está muy bien que lo empecemos por daño cerebral, pero por favor vamos luego al resto de situaciones. Acabamos tanto el profesional como el propio paciente y familiar. Desde hace ya 2 años que estoy organizando allí en Andalucía la jornada, aprovechando el Día Mundial del Dolor, que es el 17 de octubre, hacemos una jornada siempre abordando temas de dolor, que como sabéis es la patología más prevalente en el mundo. Acabo siempre con jornadas escuchando a los propios pacientes. Y como son pacientes tan activos, que mueven el mundo, que han conseguido cambios, de hecho en la escuela tenemos una escuela de pacientes, que es de los proyectos más preciosos y del cual me siento más orgulloso en la Escuela de Salud Pública. Y al final estas personas, estos pacientes que son tan activos, pues al final han conseguido que las palabras, sabéis que uno cuando nombra dice muchas cosas y cada palabra tiene sus matices, que acuñemos un nuevo término. También en la literatura anglosajona se empieza a utilizar, y me gustaría que también en este país nos fuese ya también empapando, que es el concepto de actiente, que es la suma de los vocablos activo y paciente. Es clave para que los cambios a una salud mejor se mantengan, sean sostenibles, la gente se cuide más a su entorno, que se sienta protagonista activo. Cuando uno lleva el coche, se compromete. Si estamos en una situación, como a veces aún ocurre, de mucho paternalismo, donde permitimos que el otro tenga un papel solamente secundario, eso hace que los pacientes se adhieran menos a los tratamientos sean un fracaso porque no ven las ventajas, porque no se sienten protagonistas. Cuando uno se implica, se compromete, se empodera y siente este empoderamiento, se compromete más y cumple más. Con lo cual acabamos ganando todos. Sí que es verdad que a algunos profesionales de entrada esto les suena como a pérdida de poder, pero se trata de compartir el poder para el objetivo final, el objetivo ético, que era mi bienestar y el del otro. En ese sentido, cada vez más los profesionales lo están viendo. ¿Que eso qué garantiza? Garantiza que como siguen mejor los tratamientos y las pautas de cuidado,
vuelven menos a urgencias, hacen un uso más adecuado de los recursos, con lo cual acabamos ganando todos. Fijaros, no solamente el profesional y los actientes y familiares, sino incluso las propias instituciones y, por tanto, la sociedad. Cuando hablamos de comunicación, decimos siempre que es muy importante lo que digo y cómo lo digo. A mí me gusta mucho hablar de la letra y la música. Todo lo que es lenguaje no verbal es la música. Y los expertos en comunicación nos recuerdan que más del 90% de la comunicación es música. ¿Por qué digo esto? Porque es importante que los familiares, los actientes también, cuando se comunican con los profesionales, tengan muy en cuenta eso. Y por tanto también cuiden su no verbal. Sugerencias clave. Desde luego es clave, fundamental, preguntar. Y preguntar, fijaros mi no verbal, ¿no? Preguntar con letras del tipo, doctor, o como lo llamen, Juan, me gustaría mucho saber tal. Digo, me gustaría mucho saber. Necesito, es otro verbo de los que incorporaría. Necesito saber tal para poder cuidar mejor a mi hijo. Y digo esto con este tono porque, por favor, evitaría temas del exigir, ¿no? Porque el exigir al final nos lleva a que el otro entonces se siente agredido y a ver quién puede más y la tenemos liada, ¿no? Rogar, solicitar, pedir, proponer, sugerir. Obviamente, permitidme que haga el doble juego, eso también se lo voy a pedir luego al profesional cuando hable con él, ¿no? Por supuesto. Preguntar. Segundo, empatizar. El familiar es muy importante que también se ponga en el lugar, en la piel del profesional. Por favor, son gente súper entregada, con una potencial brutal. Yo llevo años trabajando con ellos que se estresan porque quieren dar lo mismo. También me gustaría que los familiares hiciesen ese esfuerzo para empatizar, para ponerse en su lugar y, por lo tanto, para comprender a veces errores que pueda haber, dudas que pueda haber, ¿no? Fundamental. Y tercero, por favor, un verbo que culturalmente es muy importante y que según me han comentado, récord de alguna manera los profesionales, lo necesitan, que es que también de alguna manera el familiar reconozca, eso que llamamos el reforzar, reconozca los esfuerzos, un simple gracias, digo, porque la palabra gracias decimos que es un elemento fundamental para hacer las relaciones mucho más eficaces, ¿no? Por tanto, preguntar, empatizar y reforzar como elementos claves tanto en letras como en músicas, recordando siempre aquello de que esa persona está allí y nos quiere ayudar. O sea que no es malo, es buena gente, lo que otras veces tiene presión asistencial. A veces ayudémosle también, facilitemos ese trabajo del profesional, porque eso automáticamente va a revertir también en la calidad de la asistencia que nos dé a nosotros. Bueno, pues la ponencia intentaba un poquito hacer llegar a las personas que estaban entre el público la importancia de tener espacios, comisiones, lugares en donde, por un lado, poder tomar decisiones que sean las mejores posibles para las personas y, por otro lado, pues que también podamos ir desarrollando actitudes, hábitos, modos de hacer que sean conformes a la dignidad de las personas. Los comités de ética son órganos en principio consultivos de carácter asesor, normalmente formados por profesionales, pero también por personas afectadas o familias o entidades que, bueno, pues aportan su perspectiva a la hora de poder tomar una decisión en situaciones de conflicto. Sobre todo, bueno, pues en situaciones en que no coincide lo que se considera que se debe de hacer, pues por parte de los sujetos que intervienen. Sujetos que a veces son profesionales, pero a veces son personas afectadas. Entonces, son espacios de deliberación que a la vez intentan pues, ir desarrollando también en el resto de los ámbitos, pues eso, modos de pensar juntos, de comprometernos juntos, bueno, pues con el bienestar y la calidad de vida de las personas. Normalmente los comités de ética solemos tener en servicios sociales como tres funciones. Una primera función es asesorar, pues eso, cuando hay situaciones de conflicto, porque a la hora de responder a la pregunta de qué es lo que se debe hacer en este caso, pues no se coincide. Unos consideran que lo que está bien es una cosa y otros otra. La segunda función normalmente suele ser una función formativa, una función de que viene a través de la deliberación de casos o la elaboración de protocolos o de cursos de formación se vayan desarrollando pues, actitudes, hábitos y también modos de argumentar que sean correctos. Y una tercera función que se da especialmente en el ámbito de los comités de ética
sobre todo en el medio social, es el reconocimiento de que las personas en situación de dependencia pues son personas que tienen los mismos derechos que cualquier otra persona y que por tanto tienen que participar en la toma de decisiones que les afectan, ¿no? Hola, pues realmente ahora lo que acabo de estar contando es un poquito qué es la iniciativa Salud Sin Bulos en la que colaboro y cómo se puede o hay que intentar al menos tanto los profesionales como los usuarios detectar esas noticias falsas o esa información no contrastada que puede aparecer en determinadas webs o determinadas aplicaciones móviles, en qué nos podemos fijar para intentar descubrir si son o no son reales y en el caso de que detectemos que no lo son, pues cómo podemos colaborar para frenarlos. En caso de que nos llegue una información que sospechemos que puede ser errónea, puede ser un bulo o una noticia falsa, tenemos varias opciones. En primer lugar, lo ideal sería que comprobáramos, que buscáramos si esa información aparece en medios de comunicación confiables o conocidos, en más de uno, porque normalmente las informaciones reales aparecen en varios medios, no aparecen solo en uno. En segundo lugar, pues mirar que comprobar los datos que nos cuentan, para saber si es o no cierto, pero como este proceso es un proceso un poco largo y trabajoso, en el caso de que no queramos dedicar tanto tiempo, pero queramos ayudar a saber si eso es cierto o no, y en el caso de que no sea cierto, frenarlo, pues podemos ponernos en contacto con Salud Sin Bulos a través de su página web y hay un recuadrito en el que pone denuncia un bulo, y a través del formulario que se abre pues puedes dar esa información y un profesional colaborador de esta iniciativa pues hará el trabajo y sacará una información diciendo qué parte de la noticia es cierta, cuál no, o si toda es cierta o si toda es falsa, y explicando el por qué es o no es cierta. O principal da exposición xirou en torno á necesidade de identificar o que é valioso cando nos encontramos na atención a persoas con necesidades sanitarias ou sociais en conflicto entre as diferentes cuestións que debemos considerar para prestarlle a mellor atención. Cando entran en colisión valores que, sendo de comparable importancia, non se poden satisfacer por igual na actuación profesional. Compre resaltar que para identificar o valioso hai que coñecer a persona, coñecer que son valiosos na súa vida e, obviamente, partir da base de que todas as persoas teñen igual dignidade. E iso é o que temos de común como valioso todas as persoas. Pero todo o demais, e a partir de aí, requiere por nosa parte identificar as súas preferencias respecto á súa vida, os elementos constituintes da mesma, e, en definitiva, coñecer a persona para poder proporcionarlle a atención que mellor pode incorporar a súa vida para preservar o que nela considera importante. Ben, a veces ocorre na práctica profesional, en algunhas profesións con máis frecuencia que noutra, nas profesións da asistencia sanitaria e social, que os profesionais se encontran en conflicto respecto ao que deben facer. É dicir, teñen diferentes cuestións valiosas as que deben atender, pero na súa actuación profesional non poden poñelas todas por igual a salvo na súa actuación profesional, por moito que esta se faga incluso de acordo coa propia persona. Nese sentido, en esos momentos se encontra orientado respecto á súa actuación e a forma de orientarse adecuada é ir a un órgano, cales son os comités de ética nos ámbitos sanitarios ou sociais, para recibir o consello ou un análisis oportuno da dificultad ou a acción preferible dar en ese profesional para que lle valga da orientación do seu acto profesional.